Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia en más un webinario en español, de esta vez con el tema Soluciones para el registro de datos de humedad del suelo, JOBO. Bueno, yo soy César Augusto, yo asumí mi cargo en ONSET en septiembre de 2019 y yo soy responsable por administrar todos los canales de venta de ONSET en América Latina. Entonces yo hago la gestión de todos los distribuidores de ONSET aquí en Latinoamérica. Este seminario durará aproximadamente 50 minutos a una hora, más o menos. Nosotros vamos a ahorrar algún tiempo para responder algunas preguntas al final. Usted puede escribir sus preguntas aquí, en este cuadro del panel de control. Y este seminario se está grabando. Se enviará un enlace a la grabación en el correo electrónico al seguimiento. Bueno, ONSET es un líder mundial en registradores de datos, es dueña de las marcas Obo y Intemp. Somos una empresa fundada en 1981, tenemos 200 empleados, un poco más, y tenemos una red global de distribuidores, estamos presentes en más de 100 países. Nuestro enfoque es el registro y el monitoreo de datos, tenemos certificación ISO 9001-2015 y una cosa buena, somos felices de anunciar que ONSET tiene también su laboratorio NIST acreditado ISO IEC 17025, que ahora es oficial. Bueno, nuestra agenda para hoy, vamos a abordar algunos temas como por qué medir la humedad o el agua disponible en suelo, opciones de sensor de humedad del suelo, selección de rendimiento, un poco sobre costos, tipos, opciones de humedad del suelo en RoboNet, recomendaciones, cuántos equipos necesito, profundidades de puntos de despliegue, RoboNet y la línea MX 2306, 2307, que son dataloggers standalone, que sin conexión vía internet, son Bluetooth, son equipos muy económicos y muy accesibles para el registro de humedad de suelo, como dito ya con Bluetooth. Bueno, tenemos una pequeña encuesta que me gustaría que ustedes participasen. Si estás interesado en el monitoreo de suelos, ¿cómo? Elija, por favor, un puesto relevante, si es un granjero, investidor, integrador o otro. Mi compañera va a colocar la encuesta y yo le daré 30 segundos para la respuesta. Lauren, please, can you put the poll? Ok, ahí está la encuesta. Les daremos ahí como que 30 segundos para elegir en las opciones. Ok, muchas gracias. Entonces, la gran mayoría son integradores y otros. Entonces, muchas gracias por su participación y nosotros seguimos adelante con la presentación del seminario. Bueno, ¿por qué medir la humedad o el agua disponible en el suelo? ¿Por qué estamos interesados en medir la humedad del suelo? La medición directa del contenido de agua en el suelo o la disponibilidad de agua para las plantas puede ayudar a ser más eficiente con el uso del riego. Puede regar en función de la cantidad de agua disponible para sus cultivos, en lugar de utilizar un horario fijo o una inspección visual de las plantas. Algunos cultivos pueden experimentar una disminución en el rendimiento después de mostrar signos de estrés. Por lo tanto, puede controlar mejor el resultado, ya sea evitando estresar la planta o utilizando riego deficitario. Entonces usted puede monitorar las zonas de las raíces para introducir raíces más profundas en el suelo, asegurarse de que está regando lo suficiente para obtener toda la zona de las raíces sin perder agua por drenaje.
El caso de la pérdida de agua debido a la evaporación también es mayor acerca de la superficie, por lo que el suelo en la superficie puede no ser un indicativo da necesidade de água del suelo, por isso usar equipos para medir a umidade del suelo é tão importante. E o suelo também pode não ser tão uniforme em diferentes profundidades, por lo que a retenção de água irá certamente variar. Então, se você está buscando monitorar a umidade del suelo, ¿qué deveria buscar? Os sensores vienen con una ampla variedad de precisiones. Precisión que significa que también el sensor alcanza el objetivo al medir la humedad del suelo. Entonces, por lo general, aquellos con mayor precisión tienen un costo más alto. Al seleccionar un sensor de humedad del suelo, usted quiere comprender qué tan precisas necesita que sean las mediciones. Quizás la presión, la precisión o la repetibilidad de los resultados sea más importante. Una mayor precisión significa menos variabilidad de un sensor a otro. Entonces, ¿qué tipo de sensor busca? ¿Qué tipo de medidas usted busca? ¿Quiere lecturas dieléctricas o solo contenido de agua? ¿Serían valiosas la temperatura del suelo o la conductividad eléctrica? ¿Está buscando mediciones en un pequeño punto del suelo o un valor que represente la variabilidad natural del suelo? El volumen de influencia o un sensor es importante. Los volúmenes de influencia más grandes son mejores cuando se busca tener en cuenta la variabilidad del suelo con la menor cantidad de sensores. Si está buscando, por ejemplo, la humedad del suelo en porciones más pequeñas del suelo, más cerca de un punto específico, elija un volumen de influencia menor. Entonces, apenas hablando un poco sobre las diferentes características. Entonces, sobre el costo, es bien rápido. ¿Cuál es el costo total? No solo de los sensores, sino de cualquier equipo de apoyo. Vida útil versus reemplazo, mantenimiento, facilidad de uso y valor para usted, remoto o local. Muchas funciones tienen un alto costo que puede de repente no ser de valor para usted. En fin, los tipos de sensores de humedad del suelo que existen hoy disponibles en el mercado. Entonces usted tiene contenido volumétrico de agua, es una relación entre el volumen de agua y volumen del suelo, dado en metro cúbico de tierra por metro cúbico de agua. Potencial de agua del suelo, que sería cantidad de energía requerida para mover el agua en un medio a el libre de agua. Siempre es un número negativo. Y los tensiómetros, que son instrumentos diseñados para medir el potencial hídrico del suelo. Entonces son los tipos utilizados, los tipos más comunes de sensores de umidade del suelo. Entonces, los tipos, ainda nesta etapa de los sensores de umidade del suelo, la tensión o el potencial hídrico del suelo es una medida de la tensión o el estrés de una planta que se requiere para extraer agua del suelo. Entonces, como podemos ver en el gráfico aquí de la izquierda, diferentes tipos de suelo retienen el agua de manera diferente, lo que significa que para la misma cantidad o porcentaje de agua, las plantas deben ejercer diferentes cantidades de tensión para absorber esa agua. Entonces, la tensión es opuesta a la presión, por lo que esos valores son todos valores negativos. Y a medida que avanza por el eje Y, los suelos se vuelven más secos, por lo que las plantas necesitan tirar más fuerte para obtener el agua que necesitan. Entonces, la tabla de la derecha muestra cómo la arena y la arcilla necesitan diferentes cantidades de agua para brindar a las plantas el mismo beneficio. Esta es la razón por la que los agricultores y agrónomos a menudo prefieren los dispositivos de potencial hídrico del suelo, como por ejemplo, que vamos a ver a frente los modelos Teros 21, ya que brindan una vista directa de lo que sienten los cultivos. Bueno,
Dentro de Robo tenemos diferentes opciones de sensores para humedad del suelo. Tenemos aquí en la parte de arriba sensores que llamamos inalámbricos. O sea, son todos sensores que pueden ser posicionados en el campo a distancias de 600, 700 metros uno del otro, formando una red mesh. Y todos conversan con un data logger que está centralizado, con conexión vía GSM a nube, juntando todos los datos de estos sensores y encaminando a nuestra plataforma en línea. Entonces, como sensores como estos, nosotros podemos agregar en una estación de Robo hasta 50 sensores para una misma estación. Y tenemos sensores cableados, los cuales llamamos Smart Sensors. Los Smart Sensors son fijados vía plug and play directamente abajo de la estación y trabajan próximos, con la distancia de cable cerca de 5 metros máximo de la estación. Entonces, una parte de nuestra línea inalámbrica y se manda al campo, se hace una red grande a cual se consigue llegar hasta como que 3 kilómetros de la estación, un radio, y sensores que se plugan con un sistema plug and play directamente en la parte de abajo de nuestras estaciones. Yo voy a mostrar nuestras estaciones adelante, pero seguindo vamos a hablar un poco de cada sensor. Bueno, tenemos ahí los sensores, comenzando por los Robonet inalámbricos. Tenemos ahí el S5 y el 10HS, que son sensores de Kagon que integramos con nuestro radio. Entonces, esta opción son bien conocidos desde hace muchos años, forman parte de nuestra cartera durante varios años, están disponibles en una opción plug and play con cable, que serían los Smart Sensors, ¿no? Y también la versión inalámbrica, que es justamente esta que usted está viendo ahí. Son los mejores para aplicaciones que requieren un bajo costo inicial, pero con buena precisión. Son placas de circuito impreso, desnudas, por lo que no son adecuadas para todas las aplicaciones. Los suelos arenosos o rocosos pueden dañar este tipo de sensor. Entonces vamos por el modelo SMD. Es un sensor de humedad del suelo inalámbrico que integra el SH20 10HS probado en campo, proporciona lecturas directamente en el contenido volumétrico de agua. Las sondas tienen 10 centímetros y miden humedad del suelo en volumen mayor del suelo, lo que ayuda a promediar cualquier variabilidad del suelo. El diseño de alta frecuencia del sensor minimiza la sensibilidad a la salinidad y los efectos de textura y le da un amplio rango de medición. Y en se tratando del SMC, el sensor de humedad del suelo también, en este caso, inalámbrico, porém usa el modelo S5 SH20 de Decagon, también probado en campo. El diseño de alta frecuencia minimiza a sensibilidad de la salinidad y efectos de textura. Entonces, los sensores inalámbricos, estos sensores inalámbricos, eles se comunican directamente con las estaciones Robo RX 3000 y micro RX 2100. Pasan dados a través de otros sensores, o sea, trabajan con red mesh inalámbrico y todos los datos se encaminam a una estación central. Están configurados, listos para se implementar y se accede a los datos a través de RoboLink, que es nuestra plataforma en línea. De una manera, todos nuestros sensores inalámbricos tienen que obrigatoriamente trabajar en parcería con una estación RX 3000 o una RX 2100. RX 3000, 50 sensores inalámbricos, 10 sensores cableados. RX 2100, 50 sensores inalámbricos, 5 sensores cableados en la parte de abajo. Básicamente, esta es la diferencia entre los dos modelos. Tenemos el modelo Robonet inalámbrico con los sensores Teros 11 y Teros 12, que son ediciones más recientes a familia Robonet.
Y las razones de las cuales nosotros decidimos agregarlos a nuestra cartera fueron la alta precisión, gran volumen de influencia en paquetes tan pequeño y bastante resistente, casi que a prueba de balas. La conductividad eléctrica del suelo es una medida de la cantidad de sales en el suelo. Es un indicador importante de la salud del suelo que afecta el rendimiento de los cultivos, la disponibilidad de nutrientes de las plantas y la actividad de los microorganismos. Entonces, el exceso de sales obstaculiza el crecimiento de las plantas al afectar el equilibrio suelo-agua. Entonces, la conductividad eléctrica se correlaciona con las concentraciones de nitratos, potasios, sodio, cloruro, sulfato, amonia, todo esto. Entonces, los modelos TEROS 11 van a dar el contenido volumétrico de agua y la temperatura, y los TEROS 12, além disso, vão te dar la conductividade elétrica. Então, são sensores bastante completos. En se tratando de los sensores TEROS 11 y TEROS 12, la manera más cierta para se hacer la instalación sería cavar un agujero justo por debajo de la profundidad de medición deseada, insertar las puntas del sensor en el suelo virgen, o sea, está insertando en la pared del agujero, releno, eliminado suelo, empaque el suelo para que coincida con la densidad del suelo no perturbado, o sea, después de agregar el sensor como aquí está en la pared del agujero, cerrar el agujero, compactarlo para que se quede de una forma más similar posible da parede donde está insertada el sensor. Y bueno, en se tratando del sensor Robonet TEROS 21, también sensor inalámbrico, é um sensor que funciona com o sistema Robonet para medir tanto a temperatura do suelo como o potencial hídrico do suelo. É uma forma mais precisa de medir a quantidade de água disponível para as plantas. Então, o sensor Robonet TEROS 21 está desenhado para suportar condições ambientais adversas e não requer calibração para diferentes tipos de suelo ou salinidade. O Robo TEROS 21 está calibrado em um sistema de câmara que permite que o TEROS 21 estabeleça puntos de calibração de menos 10 kilopascales hasta menos 80, e com seu revestimento de epóxi duradouro, pode-se estar seguro de que estes sensores se podem instalar em suelo durante períodos prolongados, ao tempo que proporcionam dados em los que esses dados são bastante confiáveis. O sistema Robonet é uma opção rentável, escalável, para que el monitoreo de las condiciones del campo habilitado por la web para aplicaciones tales como manejo de cultivo, investigación y operación de invernadero. Y debido al fato de que es inalámbrico, puede implementar una red de sensores para monitorar fácilmente múltiples puntos con un solo sistema, mientras evita el riesgo de cables largos que pueden interferir con las operaciones de campo y son potencialmente vulnerables a los rayos cercanos. Entonces, los sensores conectan fácilmente a la red y se puede acceder a los datos a través de Robolink, que es nuestra plataforma en nube. Entonces, más una vez, el sensor TEROS 21 más una opción y también inalámbrico. Y siempre existe una ventaja bastante grande por los sensores inalámbricos porque obviamente, como dito, no hay cables, no se necesitan estar enterrando cables, entonces no se evita dañar cables, cortar cables con uso de herramientas del suelo, tractores, grades, rozaderas, etc. Entonces, los sensores inalámbricos son muy ventajosos por esto. Entonces, la característica principal
de los sensores TEROS 21 son mediciones de potencial hídrico y temperatura del suelo con apenas un dispositivo. Aquí está una idea de cómo este equipo fue instalado, se usó un agujero para pasar el cable. Es una forma un poco más segura de instalación y todo más. Bueno, una imagen más precisa de la cantidad de agua, te proporciona una imagen más precisa de la cantidad de agua disponible para las plantas que los sensores volumétricos de contenido de agua. Entonces, no se requiere calibración para el tipo de suelo, bastante duradero y un amplio rango de medición que va de menos 9 a menos 2000 kilopascales. Lo siento. Vamos a seguir adelante para el próximo sensor. Suponemos entonces que usted tienes necesidades de medir perfil de humedad del suelo. Medir la humedad del suelo en suelo punto puede llevar a decisiones de riego incorrectas. ¿Por qué? Porque a agua se absorbe más rápida, donde se encuentran la mayoría de las raíces activas de la planta y generalmente más cerca de la superficie. Entonces, la pérdida de agua por evaporación también es mayor cerca de la superficie. El suelo también puede no ser uniforme a diferentes profundidades, por lo que la retención de agua irá a variar mucho. Entonces, es posible que desee seguir el agotamiento del agua y la profundidad de penetración del agua de riego. Entonces, me gusta intentar que mis raíces se extiendan más profundamente en el suelo buscando agua a mayor profundidad. Entonces, conocer la humedad del suelo a varias profundidades le permitirá realizar un seguimiento de la salud de su planta en su zona de raíces activas durante todo el ciclo del cultivo. Además, con múltiples puntos de medición, puede medir los niveles de humedad en diferentes horizontes del suelo. Tendo dito, gostaria de presentarte el sensor WC, que é um sensor de profundidade múltipla RoboNet. Temos os modelos RXW GP3 e RXW GP6. El GP3 con 18 pulgadas tiene 3 zonas de medida de humedad del suelo y 6 profundidades de temperatura. El GP6 con 35 pulgadas tiene 6 zonas de humedad del suelo y 11 profundidades de temperatura. Entonces, esta solución perfila la humedad y la temperatura del suelo en varias profundidades con un solo dispositivo que es rápido y fácil de implementar, bastante preciso y muy duradero. Este producto consta de un sensor disponible en 3 longitudes y un registrador de datos RoboNet y un mode de comunicaciones. Entonces, el sensor con múltiples profundidades para temperatura y humedad, y el node que hace el almacenamiento de datos y el envío de datos a la estación central. Entonces, para ello, seleccionamos la sonda RoboNet, dado su diseño, con 2 capacidades, como ya mencionamos aquí, el GP3 y el con 18 pulgadas y el GP6 con 35 pulgadas. Então, por que es la mejor sonda de perfilado para la optimización del riego? La diferencia de otros sensores de humedad del suelo de varias profundidades que miden la humedad del suelo en punto o profundidades discretas, el perfil de GoalPoint mide la humedad del suelo a lo largo de secciones completas de 15 centímetros que cubren toda longitud de la sonda. La ventaja de esto es que diferentes objetos en las proximidades de la sonda tendrán un efecto menor en las lecturas del contenido de agua del suelo. El resultado son resultados mucho más fiables. Por ejemplo, vamos a suponer que hay una gran roca en las proximidades de la sonda, de proximidad de la sonda de otro fabricante. Esto afectará a un
gran porcentaje del volumen de influencia del sensor, medindo a una profundidad específica. Con la sonda que seleccionamos, con nuestra sonda GP3 o GP6, esa misma roca tendrá un efecto mucho menor, ya que interferirá con un porcentaje mucho menor del volumen de influencia. Entonces, como tenemos mensuración en toda longitud de la sonda, una roca como esta, en una sonda como esta, tendrá un daño a la medición mucho menor do que en otros sensores más pequeños, más cortos, que tienen volumen de influencia menor. Entonces, además del aumento en volumen de influencia debido a que cubre toda la longitud del sensor, el diseño de la antena aumenta la área alrededor de la sonda medida, lo que le otorga el mayor volumen de influencia para los sensores de profundidad múltipla. En comparación, por ejemplo, el Teros 12, que agregamos recientemente a Robonet, que es un líder de la industria con un volumen de influencia de 1 litro, para el sensor GrowPoint, cada sesión de 15 centímetros tiene un volumen de influencia de 2 litros. Cada sesión de 15 centímetros. Entonces, torna sus medidas mucho más fiables. Son 2 longitudes disponibles para elegir, que serían el TDT5, que es una versión más refinada del TDR, y el filtrado avanzado con 400.000 pulsos por medición, elimina ruido, proporcionando resultados bastante precisos y repetibles. La instalación es sorprendentemente fácil. Recientemente yo hice la instalación de una sonda de 35 pulgadas usando nuestros accesorios de instalación en un clima que estaba más o menos alrededor de los 40 grados, sin ningún tipo de problema. Entonces tomó alrededor de 1 minuto para se crear el agujero y hacer el despliegue de la sonda. Entonces, un poco más de detalle sobre la área de muestreo, de muestra. Es una área de muestra grande y el filtrado. La antena que recorre toda la longitud del sensor está tejida 20 veces, por centímetro, lo que le da a la antena 5 veces la longitud física. Esto aumenta la resolución y la área de muestreo grandemente. Tenemos aquí ainda una observación sobre la durabilidad, que toda la placa de circuito del sensor está selada en epoxi y luego encerrada en una carcasa de policarbonato. Tiene una duración espectacular de mucho tiempo. Puede contar que supera los 5 a 10 años tranquilamente. Bueno, aquí está una imagen de despliegue. Recomendamos utilizar la varilla piloto, que es la misma que está aquí, y el martillo deslizante. Son opcionales para instalación rápida y sencilla. OnSite ofrece las dos opciones para la barra piloto, para que se usar con los sensores del GP3 y el GP6. ¿Okay? Entonces, en caso quiera, puede ser hecha la instalación sin el martillo y la varilla piloto, sí, puede ser hecho, pero como se trata de un martillo deslizante que hace el movimiento como está aquí, arriba y abajo, y ello tiene un peso grande en la parte de arriba, él introduce el sensor de una forma bastante fácil y lo que es más importante, sin mover el suelo. Entonces, el suelo se queda bastante, cuando se usa la herramienta de instalación, el suelo está bastante próximo, acerca del sensor.
diferente, el agujero es bastante estrecho y esto proporciona una mejor lectura de los datos del sensor. Entonces, al relenar, para el despliegue tenga siempre, al relenar su suelo, querrá devolver el suelo a su profundidad y pacto originales. Esto se debe a que el tipo de suelo puede variar con la profundidad, por lo que usted irá a querer que el suelo alrededor del sensor coincida con el suelo no perturbado. Entonces, o sea, el sensor tiene que estar el máximo grudado acerca del suelo no perturbado. Entonces, por lo general, usted quiera tener una lona de plástico, por ejemplo, cuando taladre el agujero, para que pueda colocar el suelo como debe volver al suelo. Y esto, por supuesto, se puede evitar con nuestra sonda de humedad del suelo de varias profundidades. Los cables deben mantenerse apretados al poste para evitar que queden atrapados en cualquier herramienta que se mueva en el área. Recomendamos siempre dejar un poco de holgura bajo tierra en caso de que tire un poco del cable mientras devuelva tierra al agujero. Y también puede ser mejor proteger la parte expuesta de los cables para evitar que los animales se acerquen a ellos. Algunos animales les gusta mastigar cables. Busque cualquier signo de roedores excavando en el área próxima. Esta actividad puede afectar las lecturas. Y también observe cualquier cambio importante en el tipo del suelo a cualquier profundidad. Una capa de arcilla, por ejemplo, puede crear un punto de retención de agua, provocando valores más altos de humedad del suelo en comparación con otras profundidades arriba y abajo. Entonces, detalles que se pueden observar durante el despliegue. En términos de cantidades, ¿cuántos sensores de humedad del suelo yo necesito? Una pregunta bastante normal. ¿Cuántos sensores necesito? Entonces, esto es realmente difícil, solo para proporcionar una regla, pero podemos darle algunas pautas y claro, estamos siempre disponibles para discutir algunos detalles. Lo primero que debe observar es qué tipo de suelo, cuánta variabilidad de tipo del suelo vas a encontrar. Si sus campos son relativamente uniformes, consistentes en todo, puede cubrir una área amplia con un solo sensor o no. Sin embargo, si obtiene cambios en el tipo del suelo, entonces querrá tener sensores desplegados en cada punto que tenga representatividad de un suelo diferente, por lo que puede planificar mejor la capacidad de detención de ese suelo específico. La humedad del suelo no solo irá a variar de un lugar a otro, sino que también puede variar según la profundidad, por lo que puede esperar variaciones en los suelos conforme las profundidades, por lo que querrá implementar un sensor adicional a lo largo de las raíces para comprender cuánto hay de humedad disponible en diferentes puntos de las raíces. Entonces, todos son factores que influencian la cantidad de sensores a ser usados. La topografía es otro punto a considerar, porque las diferencias entre las elevaciones también hacen que sea necesario agregar sensores adicionales. Si tiene agua corriendo de una área a otra, sabe que tendrá diferencias en la humedad del suelo disponible en diferentes niveles, como está aquí en este morro, probablemente en cada piso aquí, en cada nivel de este terrazo, tendrás que trabajar con sensor de humedad, porque en un morro como ese siempre tendrás agua de morro abajo y obviamente donde el agua se acumula en las partes más bajas, siempre tendrás más humedad do que en las partes más altas. Y bueno, así por diante, esto obviamente va a interferir en la cantidad de sensores.
Por ejemplo, si usas un sistema de riego tipo pivot, tipos de riego también necesitarán diferentes requisitos. Podemos ofrecer algunas pautas para diferentes tipos de sistemas de riego. Sin embargo, el caso de que esté, por ejemplo, utilizando un pivot, por ejemplo, probablemente usted quiera tener pelo menos dos puntos de mediciones de la humedad del suelo. Uno justo antes del inicio del pivot y otro al final del círculo de pivot. La razón de esto es confirmar con su planta que su plan es correcto, dado la cantidad de tiempo que el pivot tarda a completar el giro. Yo sinceramente esta es una opción que algunos agrónomos eligen, pero yo ya hice instalaciones en pivot y las personas les gusta colocar un en este punto, otro en este punto, a veces hasta mismo 4 sensores de humedad del suelo en un mismo punto. Entonces, esto está muy relacionado al tipo de tierra que está en este pivot y realmente si es más arenosa, si es más arcilosa, tierras arenosas, la agua se va muy rápido embora, las arcilosas seguran mucho más la agua, entonces todos estos puntos y obviamente esto va a mudar de acuerdo con la cultura que se está aplicando ahí en el pivot. Seguindo adelante, esto con todo presentado hasta ahora, con los sensores RoboNet, es una forma bastante rentable de monitorar de forma remota múltiplos puntos en su área, en su campo, sin tener que ter cables, ou seja, um sensor se comunica com o outro, fazendo uma rede mesh, e todos levam os dados a este manager, a este gerenciador, que está conectado a la estación RX. Aqui há um modem GSM que manda todos os dados a la nuvem, a plataforma Robolink. Entonces, los sensores inalámbricos tienen una tecnología de reparación de malla inalámbrica de 900 MHz. Tienen un alcance inalámbrico de más o menos 450 a 600 metros. Pero le digo que cuanto más alto este punto, este mastro, usted consegue obter distâncias maiores que os 600 metros. Então, eu já consegui distâncias de hasta 1000 metros entre um sensor e outro, utilizando mastiles aqui de como que 4 metros, 3 metros, hasta mais. Então, obviamente, como trata-se de um sinal de rádio, quanto mais alto se posiciona o node, más alcance usted tiene. Entonces son posibles colocar hasta 50 sensores en el campo y que va a te dar 336 canales de medición totales. Entonces simplemente usted presiona un botón en el node hace una pareja con la estación y usted puede llevarlo e instalarlo al campo. Cada node tiene una memoria integrada, que, o sea, los dados se quedan dentro del node y a cada actualización de 10 minutos mandan los dados al manager que manda a la estación. En caso de una pérdida de comunicación o algo así, hay una memoria interna que va a garantir que no se percan los dados caso no tengan sido aún enviados a la estación. Son alimentados por baterías AA recargables, pero poseen un pequeño panel solar que les garante la carga constante de las baterías AA y una longa vida en el campo. Esta es una visión bastante interesante de nuestra plataforma, a pesar de todas las opciones. Usted tiene, por ejemplo, canales calculados que te permiten el cálculo de la lluvia acumulada del último mes, de la última semana, de las últimas 24 horas. Te permite compartir
el link de la estación con otros usuarios para que ellos no tengan que entrar en su cuenta con su login y contraseña. Y usted tiene la posibilidad de posicionar sus sensores y su estación en un mapa de Google Maps. O sea, usted puede arrastrar, mover sus sensores exactamente para el punto donde está instalado el sensor. Y cuando usted coloca el cursor arriba, ello te muestra justamente todos, no caso aquí, esta es la estación, el RX, ello va a te mostrar totalmente los sensores que están aquí, en esa estación, los sensores cableados, y en el campo, cuando usted posiciona el mouse, el cursor, sobre cada sensor te da la lectura de cada uno en aquel momento y todo se está actualizando aquí en esta plataforma de 10 en 10 minutos. O como quiera, usted puede actualizar una vez por día, una vez por hora, una vez, 2 veces por día, una vez a cada media hora. Usted que define el readout, o sea, el plazo de subida de dados. El intervalo menor que tenemos es de actualización de los datos en la plataforma son de 10 en 10 minutos y podemos colectar datos de en un minuto. Bueno, entonces, apenas para que se quede claro, todas las veces que usted for buscar un sensor de humedad del suelo, Robonet o Smart Sensors, es necesario que se tenga junto una estación, que sea una micro RX o una RX 3000. Las micro RX van a permitir 50 sensores inalámbricos y 5 sensores cableados en la parte de abajo. Las RX 3000 son más completas, van a permitir 50 sensores inalámbricos y más 10 sensores Smart Sensors cableados, enchufados en la parte de abajo, que estarán allí monitorando en el mástil, acerca del mástil. Un punto interesante de las estaciones RX 3000 es que, además de eso, tienen una entrada analógica donde va un módulo analógico que te permite a instalación de sensores de otros fabricantes. Por ejemplo, quiera hacer el monitoreo de pH, oxígeno disuelto, nivel de agua, radar o ultrasonido. Sensores que no son fabricados por nosotros, pero que atendan a un protocolo de lectura de 420 miliamps. Podemos leer normalmente con la estación RX 3000. Entonces serían más 4 sensores ainda de otros fabricantes. Entonces es una máquina muy versátil. Usted puede empezar con una cantidad de sensores, por ejemplo, 2, 3 sensores cableados, más algunos inalámbricos, y puede llegar hasta una red de 50 sensores inalámbricos, más 10 sensores cableados, más 4 sensores de otros fabricantes, que va a superar ahí fácilmente los 64 sensores en una única máquina, con la ventaja de un único plan de datos anuales, que no cambia con la cantidad de sensores. El valor es siempre el mismo. Entonces, mismo que usted aumente la cantidad de sensores para el número máximo o use un número pequeño de sensores, el valor del cambio, el valor de plan de datos está siempre o mesmo na faixa aí de 140, 150 dólares anuales. Y bueno, seguimos entonces adelante. Aquí básicamente lo mismo. La ventaja de la microestación es que tiene un panel solar integrado, ¿ya? Las RX 3000 es necesario un panel solar aparte para el trabajo, pero siempre al usar y obviamente el manager para los sensores inalámbricos. Entonces siempre al se utilizar un sensor de humedad del suelo es necesario llevar en cuenta que se necesita una estación, sea el Robonet o sea el cableado, el modelo Smart Sensors. Bueno,
Adelante agora, e já nos aproximando, indo vamos falar um pouquinho de nossos sensores de los standalones para umidade del suelo. Então, são registradores Robo MX, são os únicos registradores de umidade del suelo completamente integrados, bajo custo, com descarga de dados via Bluetooth. Então, esquecemos agora de las estaciones meteorológicas de todos, estamos hablando aquí de un sensor más de un data logger económico vía Bluetooth, sin costos de plan de datos, que usted trabaja con su app, con un sensor de humedad del suelo Teros enchufado a ello, con la opción de un sensor de temperatura juntamente. Entonces están disponibles en dos modelos, un que mide humedad del suelo, el 2306, y otro que mide tanto la humedad del suelo como la temperatura del suelo, que sería el Robo MX 2307. Estos registradores son ideales para investigadores y productores que buscan los datos precisos que necesitan para arrojar agua y mejorar el rendimiento de los cultivos, reducir escorrentía dañina y proteger ecosistemas. Entonces, son registradores que están listos para trabajar, no necesitan estaciones, no necesitan plan de datos, nada. Entonces, es un data logger chico que está pronto para trabajar. Usted puede moverlo fácilmente en el campo, hacer varias instalaciones, varias coletas de datos diarias o dejarlo trabajando fijo en un determinado lugar pelo tiempo que necesites. Entonces, está listo a implementar, de fácil configuración y de descarga de datos vía una app que se llama Robo Connect. Entonces, obviamente, está pronto. Este equipo hace parte de una familia de data loggers de OnSet que se llama familia MX2300. Es Bluetooth para una conveniencia, bastante conveniencia, te permite descarga de datos inalámbricas. El propio RoboConnect es una plataforma es una app de muy fácil configuración y uso. Se ejecuta em dispositivos móveis e Windows, aí iOS, Android e Windows. Opção para carga automática de dados a Robolink, que é a plataforma de las estações. Se quiere, pode subir os dados automaticamente a la plataforma em nube e guardá-los allá, é uma opção. Plataforma compartida para dados de temperatura, umidade relativa, nível de água, luz e umidade do suelo. Então, caso usted quiera utilizar la plataforma Robolink para salvar sus dados de umidad del suelo, a plataforma Robolink também está habilitada para nível de água, para umidade relativa, para todos os sensores que já hablamos anteriormente. Caso usted quiera um monitoramento em tempo real destes equipos, vamos suponer que usted está trabajando en un invernadero, son ambientes no a campo, son ambientes cerrados. Hay opción de se usar un gateway se llama MX Gateway, y el MX Gateway, ele te permite acceso a web, o sea, esto va a te permitir datos y notificaciones de alarmas en tiempo real. Entonces, existem hoje 4 formas de obter os dados de umidade do suelo e sensor de temperatura. São bastante asequibles e têm um custo bastante econômico para a compra. Duradeiro, se usa o sensor de umidade Teros 10 em esta configuração, te garante mais de 10 anos em campo. Se pode aplicar em suelos minerales e também em medios sem suelo, ou seja, sem terra, puntas de acero inoxidável, bastante resistentes e afiladas para uma fácil instalação e melhor contato com o suelo. Há opção para ver dados em porcentagem de capacidade de campo. E, bueno, ¿en qué entorno funciona? Este registrador de datos funciona en ambientes interiores y exteriores. Bueno,
Dentro de la app RoboConnect existe una opción para usted elegir el tipo de suelo. Esto va a tornar a su mensuración mucho más confiable. Entonces, usted puede elegir mineral para suelos comunes, con valores de conductividad eléctrica hasta 8 DSM, 10 Siemens por metro. Opción sin terra para macetas, perlita y turba con valores de conductividad eléctrica hasta 8 Siemens por metro. Y permitividad eléctrica aparente para mediciones sin procesar, que se puede utilizar en ecuaciones publicadas, como la ecuación de top, para derivar datos de humedad del suelo. Usted también puede habilitar o deshabilitar la porcentaje de capacidad de campo para ver la humedad del suelo como el porcentaje de la capacidad de campo. Habilite esto y ingrese la capacidad de campo para el suelo en el sitio en contenido volumétrico de agua en una escala de 0.01 a 1. En este caso, de este cliente, él utilizó 0.3. Tenga siempre en cuenta que los valores de porcentaje de capacidad de campo informados estarán limitados al rango de 0% a 200%. Y si seleccionó permitividad dieléctrica aparente como su tipo de suelo, la opción de porcentaje de capacidad de campo estará desactivada. Bueno, la parte de instalación, como se trata básicamente del mismo sensor, hablemos un poquito de la instalación del sensor, pero no es muy diferente del sensor que se usa en las estaciones, porque se trata del mismo sensor. Entonces, esto te ayudará a visualizar sus necesidades de implementación. El sensor realmente debe instalarse en un terreno no perturbado. Te recomendamos siempre que caves un rollo que te permita ver su profundidad. Si quieres tener el sensor a 2 pies de profundidad, se recomienda un rollo más grande, 2 pies debajo, y ahí te digo, empuja el sensor en la pared del agujero. Y una vez que sepa que el agujero está a la distancia de un brazo, puede empujarlo con la mano. Más profundo, a veces se usa un 2 por 4 pulgadas, ya que debe tener al menos 4 pulgadas de diámetro. El siguiente punto es que desea instalarlo sin alterar el suelo, y dentro del orificio debe tener el mayor cuidado posible al empujarlo y evitar sacudirlo tanto como sea posible, porque eso creará el espacio de aire alrededor del sensor. Usted querrá empujarlo y mantenerlo allí con solamente empujarlo con un solo movimiento recto y preciso. También puede instalar su sensor de temperatura si está midiendo la temperatura del suelo. En particular, desea medir en la misma profundidad, por lo que sugerimos instalar el sensor de temperatura al menos a 1 pulgada del sensor de humedad del suelo, para que no haya interferencia entre los sensores, ya que están usando mediciones eléctricas en el interior y no desea el sensor de temperatura cerca del sensor de humedad o el cable que conduce a él. Entonces, otra pregunta que recibimos con frecuencia es si en lugar de instalar el sensor de forma vertical, se debe instalar en forma horizontal. Muchas personas temen que entre agua en el sensor porque es vertical, pero esto no se debe al perfecto sistema sellado del sensor. Entonces, debería recomendar siempre la implementación vertical, como está aquí, este agujero. La forma es la forma más natural de hacerlo, es instalarlo verticalmente y bastante específico, que a veces es posible que desee
girarlo 90 grados si está buscando un equilibrio de humedad muy específico que sea bueno de todos modos. Entonces, la regla que nosotros tenemos para basarte es que sea en la vertical. Temos um pouco aqui da plataforma, a plataforma, perdão, essa app, RoboConnect. Então, é uma app que se usa para localizar os data loggers e configurá-los e ponerlos em marcha. Então, se você vai buscar bajar a app em el App Store, pode fazer o download for Windows ou em Google Play. As opções para fazer la baja del app. No hay costo para utilizar el app, no necesita comprarlo, es totalmente gratuito. Entonces, basta abrir el app acerca de los data loggers, más o menos 30 metros. Então, qual é o processo para isto? Esta é a área do software e luego que encendí, he tenido encontrado alguns registradores diferentes. Esta é a umidade e temperatura de mi suelo. Basta hacer clic em Data Logger para fazer a configuração do mesmo. Ou seja, eu localizo mi Data Logger que está aqui trabalhando e eu hago um clic em arriba, exatamente arriba, em qualquer ponto aqui, e eu vou acceder a el Data Logger para pararlo ou configurarlo de outra maneira. Então, por exemplo, se eu quero ir agora e configurar esse Data Logger e cambiar os ajustes de configuração, basta hacer clic em este icono de configuração. E isto me leva a las configurações. E é aqui onde se pode caminhar a través de este Data Logger e cambiar as configurações. E el próximo slide, entonces el botón me leva a la pantalla de configuraciones. ¿Ok? Pido desculpa a algunos de ustedes que ya pueden estar familiarizados con el software RoboConnect, pero mostraremos aquí cosas que ya saben, pero no perderemos mucho tiempo con ello. Entonces aquí encontrará el lugar para poner un nombre para su registrador o simplesmente pode deixar que se muestre automaticamente o número de série. Também pode iniciar sessão e agregarlo a um grupo de data loggers, colocar seu registrador para trabalhar junto com outros registradores em campo. Você pode configurar a taxa de registro. Aqui verá uma taxa de registro que está em 15 minutos e o software lhe dirá quanto tempo será a duração do registro. Em este caso, esta taxa pode durar quase um ano e aí estamos considerando pilas e memória. E agora você pode configurar o modo de início, e lo que generalmente recomendo é que se inicie em el siguiente intervalo de registro, ou seja, on next login interval. La cosa buena de este app es que ya hay versión en español, ¿ok? Entonces, cuando usted baja en su tierra, ya va a tener la opción español, que torna las cosas bastante sencillas para el trabajo. Entonces, y después de fecha la configuración, por ejemplo, si estás coletando datos a cada 15 minutos, después de los próximos 15 minutos, el Data Logger empieza a grabar solo. Y usted puede seleccionar también las opciones de detener el registro. En este caso, elijo solo cuando la memoria se queda plena, solamente when memory fill. Y por lo que no quiero grabar por arriba, pero puedo elegir nunca detener também, nunca detener e gravar por encima de los dados mais viejos automaticamente. Bem, e logo está este modo de registro. Há uma opção fijo, normal, fixed, normal.
Y aquí hay algo de lo que podemos hablar un poco más, porque tenemos lo que se llama de registro de estadísticas, que te permite diferentes cosas como valores máximos, mínimos, valores promedios con variación de grabación de muestras bastante cortas, que pueden ir acá hasta cada 10 segundos, 2 segundos, 1 segundo, como quiera. Hay varias opciones, hasta 30 muestras de 30 en 30 segundos en lo caso de cuando habilitas las estadísticas. Cuando la opción de estadísticas está habilitada, tendrás más consumo de batería, así que tenga eso en cuenta. Utilice la normal fija, se realizarán 15 registros de muestreo para generar un registro promedio a cada 15 minutos. Entonces, hay diferentes configuraciones de alarma que puede elegir. Esto es lo que estaba hablando antes sobre la selección de su tipo de suelo. Y si desea utilizar su capacidad de campo de registro, también puede configurarlo aquí, en este momento. Entonces, con todo configurado aquí, solo tenemos que hacer clic en el icono de guardar aquí a la parte inferior y levar el registrador al lugar donde lo desplegará. En este caso, el registrador comenzará a grabar en los próximos 15 minutos después de hacer clic, que es justamente su intervalo de coleta. Usted irá cambiar al otro lado ahora. Desplegó su registrador de dados y ahora desea leer los dados. Entonces quiere ver los dados, quiere compartir los dados. Ves que estas pantallas se ven un poco diferente, ¿cierto? Porque estoy mostrando ahora pantalla de la versión Windows del software RoboConnect. Es más o menos lo mismo entre la versión móvil y la versión Windows. Hay algunas diferencias particulares, pero la funcionalidad será exactamente la misma. Pero una de las razones por la que cambié a la versión de Windows es que cuando busco los datos en gráficos, hay una pantalla más grande en su computadora, donde puedo ver un poco mejor lo que está sucediendo con los datos. Esa es una de las cosas que me gusta en la implementación de RoboConnect. Puedes tener tus datos en tu computadora portátil, puedes tenerlos en tus dispositivos móviles y puedes volver entre ellos para ver los datos. Y si te das cuenta de que necesitas hacer un cambio en su configuración, podrás hacerlo fácilmente en cualquier dispositivo. Es mucha la flexibilidad que te ofrecemos. Bueno, voy al icono de muestra de los dados, solo hago clic en este icono y vamos directamente a los gráficos. Bueno, ahí tenemos aquí está listo que está el gráfico y si quiero pasar, saltar estas fases, puedo ir directamente a RoboFiles y puedes abrir este archivo de datos y puedes ver tus datos. Entonces, lo que estoy viendo aquí es la humedad del suelo en esta línea azul. Pueden ver que tuve un gran evento de lluvia el otro día y esto está desplegado en el bosque cerca de mi casa, que es un suelo muy arenoso, para que puedan ver que la humedad del suelo baja a la normalidad de una forma muy rápida. O sea, hubo un pico y después luego se bajó, porque el tipo del suelo, el proceso de secado del suelo es un patrón. Y aquí se puede ver en la línea roja cuánto aumentaron los datos de temperatura. Será una especie de condiciones primaverales. Aquí, esto no es mi casa, es la casa de un compañero de Estados Unidos. Así que el lago de la lluvia definitivamente eleva la temperatura bastante dramáticamente en el suelo del bosque. Entonces, una cosa que nota sobre esto es que hay un poco de ruido en la línea azul. Y esto es lo que quiero mostrar, los beneficios de promediar sus datos. Y puede configurarlo para promediar y ver lo que sucede. Entonces, escute lo que pasó aquí. Tomó la misma implementación, ahora estoy viendo los datos promedio, con el promedio de esas 15 lecturas realizadas para generar el intervalo de 15 minutos. Entonces puede ver que esto limpia bastante los datos
cualquiera de las lecturas realizadas ahora tienen mucho más precisión en esta presentación, por lo que tiene ruido antes del promedio, es limpio después de la aplicación del promedio. Así que esta es una buena herramienta que debes tener siempre en cuenta. La otra cosa la que quiero hablar es sobre el intercambio de datos. Hay un pequeño icono arriba. Este icono, ok, arriba, que le permite compartir los datos en múltiples formatos. Archivos de datos Excel, archivos de datos CSV. Si está ejecutando su dispositivo móvil, puedo hacerlo usar todo tipo de aplicaciones de mensajería, correo electrónico, mensaje de texto, y puede achar, compartir los datos de múltiples maneras diferentes. Bueno, antes de porque veo, esta es una pregunta bastante normal que siempre tenemos, porque veo lecturas negativas en humedad del suelo. Las lecturas negativas en humedad del suelo generalmente ocurren si hubiera contacto del sensor con aire, si ello no estuviera totalmente enterrado. Bueno, estamos pasando ya de 1 hora. Si tienen alguna pregunta, déjame ver aquí. Questions. ¿Saldrá una actualización de Smart Centro que usen los nuevos sensores inalámbricos con el Teros 10? Tomás, estamos trabajando en esto, ¿ok? Para ver si tenemos esto para el próximo año. Sí, es bastante solicitado. ¿Y por qué recomiendas que sean en la próxima tasa de registro? No es que para mí, como usuario, me parece la opción más interesante que sea en la próxima tasa de registro, porque se inicia automáticamente. Pero usted puede marcar una fecha, un tiempo para iniciar de acuerdo con su necesidad de tiempo para llevar el data logger hasta el punto de trabajo. Bueno, caso tengan, aquí está mi correo electrónico, cesar_silva@onsitecom.com. Ao lado tienen todas nuestras mídias sociales. Fiquem à vontade para se corresponderem con nosotros por ahí, como quieren, y seguirnos. Y bueno, muchas gracias por su tiempo, por estar en conozco en más esta presentación. Disculpe, mi garganta no está buena hoy. Y muchas gracias por todo y que tengan una excelente tarde. Un gusto saludarlos. Bye bye. Lauren, please, you can finish the presentation.